Para hablar sobre la diversidad sexual, tenemos que saber que sexo y género no significan lo mismo. ¿Quieres saber más? Te lo explico de una manera sencilla. El sexo se refiere a las diferentes características biológicas y corporales que existen entre las personas. Entre ellas, los genitales externos, como el pene o la vulva. Es decir, lo que usualmente se usa para designar a alguien como hombre o mujer. Y que vemos, por ejemplo, en nuestro documento de identidad. Pero el sexo no solo se trata de los genitales. Va mucho más allá. También incluye los genes, los cromosomas, las hormonas y hasta órganos internos. Todas estas partes juntas forman lo que llamamos características sexuales. No todas las personas encajan en las categorías tradicionales de hombre o mujer. Según sus características sexuales, algunas tienen una combinación única de estas características y a esto se le llama intersexualidad. Así que no todo es blanco o negro. Ahora, hablemos del género, que no se trata de las características sexuales, sino de lo que la sociedad asigna a hombres y mujeres, como actitudes y comportamientos, actividades y roles que se esperan que se cumplan. Esto cambia según la cultura, la ciudad, el país e incluso la época. El género es algo dinámico y varía mucho en diferentes contextos. Entonces, ¿qué es la identidad de género? Vamos con manzanitas. Cisgénero. Cuando la identidad de género de una persona coincide con el sexo asignado al nacer. Por ejemplo, María, que nació con vulva y al crecer se identifica como una mujer. Transgénero. Cuando la identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. Por ejemplo, Claudia, cuya identidad femenina no coincide con el sexo asignado al nacer, por lo que es una mujer trans. No binaria. Cuando la persona no se identifica ni como hombre ni como mujer. Un ejemplo sería Alex, que no se ajusta a ninguna de las dos categorías. Así de diverso es el espectro de la identidad de género. Otro término importante es la expresión de género, que es cómo mostramos nuestro género a los demás. Lo hacemos a través de las cosas como la ropa que elegimos, el nombre y los pronombres que usamos, nuestra forma de hablar y cómo nos comportamos. Es la manera en la que exteriorizamos nuestra identidad. La expresión de género puede ajustarse a los cánones tradicionales de lo femenino o lo masculino, o puede mezclar características de ambos y ser andrógino. Hay muchas formas de expresar quiénes somos sin limitarnos a lo que es tradicional. Finalmente, hablemos de la orientación sexual,
que es la capacidad de sentir atracción sexual y romántica por otras personas. Esta puede ser heterosexual, cuando nos sentimos atraídos solo por personas del sexo opuesto, como en la clásica relación entre hombre y mujer. Homosexual, cuando nos sentimos atraídos solo por personas de nuestro mismo género, como es el caso de los gays y lesbianas. Bisexual o pansexual, cuando nos sentimos atraídos por personas de más de un género. Así que hay muchas maneras de experimentar el amor y la atracción. Para visibilizar toda esta diversidad, nació el acrónimo LGBTIQ+, que agrupa diferentes identidades, características y orientaciones sexuales. L por lesbianas, G por gays, B por bisexuales, T por trans, I por intersexuales, Q por queer, y el más, que incluye otras identidades, como asexuales, demisexual y personas no binarias, entre muchas otras. Sabemos que es un tema complejo, pero nos encanta que hayas llegado hasta aquí. Aprender sobre la diversidad sexual es como abrir un libro increíble que te permitirá conocer y reconocer que la diversidad es natural y merece ser abrazada. ¡Nos vemos!